Mirad qué tiempo hace hoy. Así que como no iba a salir a grabar. Hoy, casi 2 meses después, por fin os voy a contar cómo fue el viaje de España a Alemania en coche. Realmente la cosa es muy sencilla. Preparas el equipaje, piensas el viaje, cargas el coche y te pones a conducir, ¿no? Vale, pues bueno, ese es el resumen muy breve, pero bueno, si lo queréis ver un poco más en detalle, pues quedaos aquí. El primer punto diría yo que es el equipaje, y puede parecer una cosa trivial, pero realmente aquí pretendemos estar 3 años mínimo y no es lo mismo hacer un equipaje para un fin de semana que para una semana, que para 3 años. Entonces hay que planearlo cuidadosamente. Para ello a mí me gusta hacerme listas y tenía una lista de 2 caras, como las cosas que no debía olvidar, pero por supuesto hay cosas que sabía que iba a necesitar aquí pero que no iban a caber. Entonces hay que saber distinguir cuánto vamos a necesitar de cada cosa. Por ejemplo, aquí en Alemania el clima es más frío que en España en general, porque, en fin, mirad esto, y ayer llovió en España. Entonces sabía que iba a necesitar más ropa de abrigo que en España, por ejemplo. Y libros, me gustaría haberme llevado muchos más, pero tampoco hay sitio para todos mis libros, así que bueno, hay que escoger cuidadosamente. Otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el equipaje son, pues, documentos y tarjetas. Por ejemplo, que la tarjeta sanitaria europea esté en vigor, que el DNI no se nos vaya a caducar enseguida y bueno, ese tipo de cosas, ¿entendéis, no? Respecto a la preparación del viaje, otro de los puntos importantes a tener en cuenta es ahora el coronavirus. Entonces, en cada país hay unas normas y cada semana o cada X tiempo van cambiando las zonas de riesgo con que se ve a cada país. Entonces, eso es algo que había que tener muy en cuenta todo el tiempo y fue variando a lo largo de la planificación, pero lo que cuenta es al final el momento en el que realmente te vas a desplazar. Para ello es importante planificar el viaje en cuanto a por qué países vamos a pasar, o en qué país vamos a hacer noche, o si queremos hacer una pausa más larga en un sitio. Nosotros inicialmente queríamos pasar por Pamplona, hacer noche ahí, luego en Francia, quedarnos en un camping y luego ya al día siguiente ir a Alemania. Pero al final, como íbamos con el coche cargado hasta arriba, tampoco queríamos hacer demasiadas pausas, así que al final no queríamos alargar el viaje innecesariamente. Además, si hubiéramos optado por la opción del camping, aparte habría que haber traído una tienda de campaña y mucho más equipaje solo para esa noche del que realmente luego vamos a necesitar aquí. Entonces, por eso digo, es importante la planificación. También ahora con el coronavirus es importante tener en cuenta los tiempos. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a que para algunos países hace falta un test y ese test, el de antígenos, por lo general, tiene que estar hecho en menos de 48 horas de llegar al país. En muchos casos, como digo, hay que mirar las exigencias de cada país siempre. Así que estuvimos mirando las exigencias frente al coronavirus de cada país. Con esto vimos que muchos de ellos necesitaban un test de antígenos con menos de 48 horas. Así que con esto, con toda la información que teníamos, al final optamos por pasar de España a Francia, de Francia a Bélgica y de Bélgica a Alemania. Y solo hacer una noche fuera en Francia, como a medio camino más o menos, para así alargar lo menos posible el viaje. Por si fuera poco, ir de España a Alemania en coche, además en tiempos de coronavirus, justo cuando nos íbamos a movilizar, en la semana de antes o así, hubo unas inundaciones bastante fuertes en Alemania, no exactamente en la zona a la que nosotros veníamos, sino un poco más al sur, eran las zonas afectadas, pero igualmente teníamos que tener en cuenta eso para el estado de las carreteras. Así que miramos bien todo el trayecto y nos aseguramos de que no hubiera ningún tramo de carreteras importante cortadas, porque si no... importantísimo, el seguro del coche tiene que estar al tanto del viaje que vamos a hacer, ya que vamos a salir de España y, en fin, estaría muy bien seguir estando asegurado por si nos la pegamos fuera o tenemos cualquier otro tipo de accidente. Ya por último, del tema de preparativos,
la noche en Francia, o sea, la noche que íbamos a hacer fuera, pues preparar dónde vamos a estar. Inicialmente íbamos a ir a un camping, pero al final iba a ser un lío también por el perro y eso, así que alquilamos un Airbnb en lo que calculábamos que iba a ser más o menos la mitad del camino. No me lo puedo creer, me acabo de quedar sin batería. Maldita sea. Creo que en este caso es más importante transmitir el mensaje que ahora la calidad que pueda tener o la comodidad a la hora de grabar. Entonces lo voy a grabar así. Después de los preparativos ya por fin comienza el viaje. Arrancamos el lunes 26 de julio y lo primero que hicimos fue ir a una clínica a hacer un test rápido de antígenos y normalmente da la respuesta muy rápido también. Y una vez hechos los tests ya comenzamos a cargar el coche durante sentido fácil 2-3 horas. Seguían sin darnos los resultados mediante SMS o mediante llamada, lo cual nos escamaba bastante, así que tuvimos que llamar, pero bien, salió negativo. Si no, no habríamos podido viajar y habría sido todo una catástrofe. Y ya por fin comenzamos el viaje de verdad en coche. Después de unas cuantas lágrimas, pero bueno, fue inevitable. Nos esperaban casi 1800 kilómetros repartidos en 2 días y con una noche en Francia, como ya he dicho. Así que bueno, nos pusimos a ello. Primero fuimos en dirección Burgos, luego pasamos por el País Vasco y luego ya a Francia, claro. Con múltiples paradas de vez en cuando para estirar las piernas nosotros, para cambiar de conductor y también para que Max pudiera hacer sus necesidades, porque bueno, yo entiendo que un viaje de 2 días en coche no es lo más agradable para un perro. Y también respecto a Max, quería contar una cosa graciosa y es que de vez en cuando, bueno, sobre todo hacia el final, no tan pronto, Jaime y yo nos saltábamos sin querer alguna salida o algún desvío o lo que fuera y entonces Max suspiraba siempre, pero siempre lo hacíamos coincidir. Entonces nos equivocábamos y hacía Max. Como salimos tan tarde al final, o sea, yo creo que salimos entre las 12 y la 1 al final, o sea, realmente tarde. Yo entonces tenía mis dudas de que fuéramos a llegar a tiempo al alojamiento en Francia por la noche. Habíamos alquilado un Airbnb y la hora más tarde para entrar eran las 9, pero el GPS nos decía que íbamos a llegar bastante más tarde que eso y el dueño no nos había confirmado aún, lo cual también me dejaba un poco intranquila. O sea, yo ya nos veía durmiendo en el coche súper cargado y con el perro y bueno, todo catastrófico, pero decidí ponerme en contacto, encontré el número de teléfono, lo cogió el dueño y muy bien, la verdad, nos dijo que podíamos llegar más tarde, que no pasaba nada, que la puerta estaba abierta. Y en plan, ¿qué? ¿Cómo que la puerta está abierta? Pero bueno, nos fiamos y ya está, condujimos. La verdad es que en el tramo final yo ya tenía mucho sueño, Jaime también tenía mucho sueño y estaba todo súper oscuro, conduciendo ahí por pueblos en Francia, cero iluminación, solo nuestros faros y bueno, cansados también. Y en esto nos encontramos de repente un autoestopista a las 11 y pico de la noche en la oscuridad en Francia y se había quedado tirado con su autocaravana y nos preguntaba que si sabíamos de una gasolinera que se había quedado ahí sin gasolina, que se había quedado tirado ahí en la carretera en medio de la noche y yo como, chico, ¿por qué no lo piensas antes? ¿Por qué no repostas antes? ¡Por Dios! Y nada, nos fuimos, seguimos y ya pronto llegamos al pueblo en el que estaba la casa y todo estaba a oscuras también, ahí es con las linternas del móvil, todo en silencio, por supuesto, ahí intentando hacer el menor ruido posible. En efecto, la casa estaba con la puerta abierta, o sea, con la puerta cerrada, pero sin la llave echada, entonces entramos y bien, todo bien. La casa era como en la descripción, eran más de las 12 de la noche y teníamos que haber llegado antes de las 9 para entrar legalmente, por así decir. Entonces, muy recomendable ese Airbnb, ese dueño, muy bien todo. Y la casa o el pueblo donde nos alojamos se llamaba Joulnay, o no sé muy bien cómo se pronuncia,
Pero como digo, todo muy bien. Y a la mañana siguiente creo que teníamos que irnos antes de las 10 o así. Así que bien, descansamos ahí en la cama, desayunamos, volvimos a cargar lo que habíamos descargado y a la carretera de nuevo. Ese primer tramo del viaje realmente lo alargó porque íbamos por carreterillas entre pueblos, entre campos. Era bastante bonito, la verdad. Pero obviamente no es tan rápido como ir por carretera y ya está, pero no podemos conducir todo el tiempo, o sea, teníamos que hacer una parada para dormir. Y ese día llovió y llovió y llovió. Al entrar en París también estaba lloviendo y no recuerdo si fue antes o después de París, que al pasar uno de los peajes, porque sí decidimos ir por peaje porque nos iba a ahorrar bastante tiempo. Entonces, después de uno de estos peajes, un policía nos paró, porque llevamos la matrícula española básicamente, nos preguntó que a dónde íbamos, dónde habíamos estado, dónde íbamos a estar. No tuvimos que enseñarle nada del test de antígeno, pero muy amable, todo correcto y seguimos adelante. Una cosa que nos gusta mucho de Francia son las áreas de servicio que tienen en las autoestopistas, no sé, molan mucho, como que están muy bien organizadas, tienen aseos cada poco, un poco merenderos, bueno, algunos mejores que otros, algunos tienen tiendas, por supuesto gasolineras, aunque la gasolina era bien cara en Francia, pero bueno. Y también se puede ir a 130, eso nos mola. En esto ya llegamos a Bélgica, que Bélgica básicamente era igual que Francia, no había ninguna entrada espectacular ni nada, sin más. Y esto duró poco porque ya pronto entramos en Alemania y en Alemania sí que se notó cambio. Las señales de tráfico aquí como que son enanas, o sea, la tipografía o algo así como que yo la leo fatal, pero bueno, ponían limitaciones de 120 y tal, o ni siquiera ponía nada. Por lo demás, bien, todo bien. Bueno, no, todo bien, no, miento. Porque de repente el coche empezó a hacer sonidos raros. Y es que era un coche de segunda mano, pero nuevo para nosotros, o sea, lo habíamos conducido bastante poco. Entonces de repente empezó a hacer sonidos raros y nos cagamos. Encima empezó a oler a gasolina así a ratos dentro del coche, entonces apagamos el aire acondicionado y no sabíamos por qué era. El coche tiraba, que era lo importante, pero ese sonido de verdad muy mal. Temíamos quedarnos tirados. Por suerte no pasa. Al final llegamos a nuestra casa sobre las 8 de la tarde o así y aún nos esperaba una hora más de subir todo el equipaje, subir a Max también, incluso colocamos un poco, pero bueno, ya por fin pudimos dormir porque estábamos extenuados del viaje. Yo no pude dormir muy bien, la verdad. Y ya el último punto de... Y ya el último punto para este vídeo sería un poco los costes del viaje. No sé si os interesará o no, pero bueno, yo creo que sí es algo interesante de mostrar. Entonces pondré el desglose por aquí en algún sitio. Pero bueno, lo que viene siendo en gasolina, los costes fueron aproximadamente 200 euros y unos 100 euros más para peajes. La estancia en Francia por la noche fueron como 60 euros para los dos. Entonces, en total fueron aproximadamente 360 euros para los dos. Una bonita intervención del coche por aquí. Rápidos y furiosos. Rápidos y furiosos. Bueno, no, miento. Aún queda un punto más para este vídeo y para ello contamos con nuestro invitado especial. Bueno, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Merece la pena ir en coche desde España hasta Alemania? Creo que es bastante personal, de la circunstancia de cada uno. A nuestro viaje como que es lógicamente una situación y cada uno tendrá la suya. Entonces, en cuestiones solamente económicas, claramente es mejor en avión, como sí, haría la gente normal. Pues yo creo que sí merece la pena, o sea, para el precio que tiene, para dos personas y un perro, hemos podido cargar mucho más en este coche
que en 2 billetes de avión. Claro, pero yo estoy poniendo el ejemplo de que imagínate que es 2 personas, o sea, sin tener en cuenta el perro ni nada, que va a salir más barato coger un avión que ir en coche igualmente, no es tan caro como lo que nos ha costado a nosotros ir en coche. Es cierto que económicamente no es, o a mí no me pareció tan caro como puede parecer en un principio el ir en coche, lógicamente, pero lógicamente es más caro que, solo digo lógicamente, ¿no? Es más, yo creo que es más caro que el ir en avión, pero... Sí, que rentable. Sí, que merece la pena. Exacto, rentable, en plan, sí, que para lo que cueste y tal, está bien. O sea, no es en plan algo desorbitado que digas, no me lo puedo ni plantear. Entonces ya entra ahí como el otro punto que es, pues en nuestro caso, por ejemplo, íbamos 2 conductores de primera. Lógicamente, si solo conduce uno, pues se tiene que tragar todas las horas del viaje, pues solo. no solo, claro. Sí. No sé cuántas fueron al final. Muchas. 11. Más, 12. Creo que más. Fueron, no sé. Muchas. No sé cuántas fueron, pero que vamos, que no es lo mismo y tendrías que espaciarlo más. O, bueno, si eres mi hermano, ¿no? Porque conduce muchas horas. Yo, por ejemplo, para mí, que me canso rápido, bueno, no rápido, no es en plan de media hora, pero que no podría conducir en 2 días 12 horas. Bueno, igual sí. El lunes por la noche estaba agotada. El primer día... El de Francia. Sí. Pero bueno, es que se fue más duro. Eran más kilómetros y llegamos ya muy por la noche, porque ya más que no es lo mismo. Yo creo que es también la sensación un poco, porque el primer día en Francia al Airbnb no llegas ya a tu destino, a tu casa, sino que es como, bueno, vale, está bien, no nos hemos matado, hemos llegado hoy, todo bien. Bueno, yo estaba cagado porque claro, dejas el coche con 14.000 mierdas ahí, aunque bueno, es un poco confiar en la humanidad, lo cual nunca está bien, pero como que estás ahí con la sensación de, bueno, mañana me tengo que levantar pronto para seguir conduciendo. Yeah. Y solo es eso, conducir. Yeah, era un día de conducir. Claro, y entonces, encima todas las emociones del día. O sea, sí que te dije en plan de, bueno, está guay porque te quitas un peso encima porque ya has hecho como la primera parte del viaje y dices, bueno, ya solo queda, bueno, menos de la mitad porque hicimos al final más el primer día. Un poco más. Entonces, en resumidas cuentas, en el primer día como que fue más duro por eso, porque terminas y dices, bueno, mañana tengo que seguir conduciendo y aunque lo mires por el lado positivo, sigue siendo en plan de, bueno, tengo que hacer muchas horas y tal. Pero ya el siguiente día ya es como, bueno, ya hemos llegado a casa, entonces llegas cansado, pero ya es como, mañana no tengo que conducir y ya hemos llegado al destino, entonces es otra sensación. El primer día yo creo que es el cansancio del primer día, de como ya el choque, ¿no? De estar ya conduciendo esas horas, porque al día siguiente ya has tenido la experiencia del día anterior. Y Maxi va más relajado el segundo día. También. Todo esto venía a que habías dicho que estabas cansada el primer día, creo. Sí. Y eso, y que opino que sí, que es por eso. Al psicólogo. Del segundo día tengo que decir que me quedé con ganas de ver París algún día. ¿Te quedaste bien. con ganas de conducir? No, de ver París bien y sin lluvia un día. Respecto al viaje, la comodidad y tal, ¿qué opinas? Muy cómodo lo del control del regulador de velocidad, porque en el coche que conducía yo antes no lo tenía. Y entonces eso como que se nota, aparte de que yo creo que consumes menos gasolina, porque no estás acelerando y frenando todo el rato y te lo mantiene, cansa menos, sobre todo en un viaje tan largo, que estás muchas horas, además de peaje, que no es como tan tortuoso como otras carreteras a lo mejor más secundarias, y entonces como que se hace más liviano, a la vez también un poco aburrido, pero bueno, es igual de aburrido en carretera, hagas lo que hagas, entonces mejor ir con el regulador y a tomar viento. En ese sentido fue más cómodo y luego el resto bastante cómodo, o sea, yo creo que si se tiene la oportunidad para un viaje tan largo, aunque te gastes bastante pasta porque los peajes es bastante, creo que te da una comodidad que no te da ir en otro tipo de vía, vamos, sobre todo por eso, por las paradas que hay cada poco. Eso se nota, pues, por ejemplo, pues, para bajar a más y tal, que no estuviera muchas horas metido en el coche y pudiera hacer pis y tal, pues estaba bastante bien. Y bueno, para nosotros, para descansar o repostar o lo que sea, entonces yo creo que es rentable para el precio que es, aparte que tardas menos tiempo, lógicamente, y menos kilómetros si vas en peaje. Bueno, ha aparcado un coche ahí al lado de donde estábamos grabando y nos ha dado cosa a seguir, así que nos vamos ya. Y os terminamos de contar. Así de raros. Sí, que como que al ir el coche con más peso, como es lógico, no tira tanto y gasta más gasolina. Entonces,
O sea, quitando de un lado lo de la gasolina, pues es más incómodo conducir, lógicamente, que si se va vacío. Pero bueno, es lo que hay por ir con el coche hasta arriba de mierda. Y algo más, ¿te cansaste mucho? ¿Te cansaste tanto como yo? ¿O podríamos haber conducido hasta Polonia? En las circunstancias en las que estábamos, no. O sea, yo creo que me cansé bastante de la situación. Pues eso de que quieres llegar ya, porque es como, no es un viaje en plan turístico, sino que vas con un objetivo, ¿sabes? Sí. Y entonces, porque si vas en plan ahí turístico, pues te da igual, ¿sabes? Y vas disfrutando y vas a tu ritmo, pero aquí era como más kilómetros, hay que hacerlo esto rápido, hay que hacerlo en 2 días, porque ya no hay... Luego no habíamos reservado ningún sitio, con lo cual era en plan, hay que llegar ya al segundo día, bastante estresante. Concuerdo contigo, sí. Claro, no me cansé en lo que es la conducción, porque como te digo, me pareció bastante cómodo y tal, en cuanto a el coche en sí, pero no son muchas horas al final, entonces, y lo que te digo, que llevas el coche hasta arriba de mierda, entonces no es lo mismo conducir sin nada. En pelotas. O sea, sí hubiera podido seguir, si me dices tienes que seguir, pero no es como lo idóneo. Yo concuerdo contigo y la verdad es que creo que para una mudanza, porque es una mudanza lo que hemos hecho, creo que sí que ha sido muy buena idea hacerlo en coche, sobre todo con el coche tan grande con el que contábamos ahora, pero para hacer solo así un viaje por diversión no cargaría tanto el coche. Pero para hacer un viaje por diversión iría sin límites de tiempo, no como nosotros que teníamos que llegar a esta hora a la casa, aunque por suerte nos lo alargaron, sino que vas con tiempo de sobra para poder pararte y ver ciudades o pueblos o lo que interese. Estoy contenta con la decisión que hemos tomado, pero para los viajes que hagamos de vuelta, de visita, iré en avión, seguro. Ir en avión. Si vas unos meses, pues bueno, yo ahí sí que coges avión seguro, vamos, yo creo. Yo, si no hubiera sido por Max, habría ido en avión. Pero ahora me alegro de haber ido en coche, aunque fuera un poco matada. Pero sí, bueno. Pero bueno, si alguno que vea esto quiere animarse a hacer algo así, en plan, y que sepa que la posibilidad está ahí, que no es como una locura. Sí, pero que revise su coche antes. Porque sí. el nuestro al final fue una avería de lo más tonta. Simplemente se había soltado una válvula. Sí, lógicamente para un viaje largo además hay que hacerle una buena revisión al coche antes por si acaso. Y al final, a lo mejor si en vez de en 2 días hacen 3 es incluso disfrutable. Sí. O a lo mejor coges... A ver, el problema es ese, es que llevamos el coche lleno de cosas, entonces... Pero si lo llevas más vacío y tal, que claro, te lo puedas subir, por ejemplo, en tal caso como que no es tan problemático y puedes decir, pues a lo mejor hago el viaje en más tiempo y al final acaba siendo como un medio viaje de turista, ¿sabes? Y está guay. Si llevas el coche con muchas cosas, pues no. Es que siempre está el temor ahí de que te puedan abrir el coche y coger todo. Y todo para 3 años es mucho. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En principio esperamos que os haya gustado. ¿En principio o es el final? Ok. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si alguien tendrá que hacer un viaje así en su vida alguna vez, pero bueno, lo que queremos deciros Jaime y yo es que si nosotros lo hemos podido hacer, vosotros lo podéis. Tú también puedes. Y nada, que muchas gracias por vernos un día más y hasta pronto.